Hola a todos y bienvenidos. Existen innumerables situaciones en la ingeniería en las que es necesario eh, tratar con muchos datos. Entonces, muchas veces tenemos una cantidad de datos y nos gustaría tener una función que aproxime bajo cierto umbral de error estos datos, ya que la función nos da mucha información. Entonces, la manera de construir estas funciones existen muchas maneras, pero una muy sencilla es por medio de una técnica del álgebra lineal llamada mínimos cuadrados, ¿de acuerdo? La cual me gustaría presentar en esta definición. Bien, entonces, al problema de encontrar los valores m y b, ¿sí? De una recta cuya fórmula es la fórmula clásica y igual a mx más b, de tal manera que minimice la suma y1 menos la línea evaluada en un punto x1, esto elevado al cuadrado, y2 menos la línea evaluada en un punto x2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta el último punto yn menos la línea evaluada en el punto xn elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al problema de encontrar las constantes b y m de la línea, que minimizan, que hacen lo más pequeña posible esta suma, se le llama aproximación por la recta de mínimos cuadrados. ¿Sí? La recta de mínimos cuadrados a los datos que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces, este problema lo podemos escribir de manera equivalente de forma vectorial, y su forma vectorial consiste en encontrar un vector u, tal que la forma euclidiana se minimiza, y menos au, ¿de acuerdo? Donde y son todos los valores que tenemos para y1, y2 hasta yn, ¿sí? Aquí están, y1, y2, yn. Y la matriz A la construimos de la siguiente manera. La primera columna va a ser una columna de unos, la segunda columna va a ser la columna de x's, x1, x2 hasta xn. Y bueno, U es simplemente nuestra matriz solución, estamos buscando B y M. A U barra le vamos a llamar a la solución de este problema. U barra es el B y el M que ya minimizan este problema. Entonces queremos que esto sea mínimo. Dicha recta da el mejor ajuste en el sentido de mínimos cuadrados cuando se resuelve este problema. Entonces, la manera de calcular mínimos cuadrados es la siguiente. Construimos la matriz A, la transponemos y la multiplicamos por A misma, ¿sí? Y después la multiplicamos por A transpuesta y por último la multiplicamos por Y, ¿sí? Y está dado por estas cantidades. Y1, Y2 hasta Yn, así de sencillo. Esto nos va a dar la solución U barra. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una cantidad de datos que nos da alguna medición o algún experimento físico, algún experimento de la ingeniería, en general algún experimento. Entonces tenemos aquí nuestra tabla de valores que nos dio nuestro experimento, ¿no? Entonces, a las coordenadas y de todos estos valores las vamos a colocar en este vector, y las coordenadas x correspondientes las vamos a colocar en la segunda columna de este vector. La primera siempre es de unos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que resolvamos esta multiplicación de matrices, vamos a obtener los valores primero de b y después de m. ¿De acuerdo con esto? Entonces, el problema, esto es muy bonito, esto es una consecuencia de las matrices y esto es bien interesante. El problema de minimizar la recta de minimizar los errores que tiene la recta con este punto, se reduce a simplemente la multiplicación de matrices, ir e invertir una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica funciona siempre y cuando A transpuesta por A sea invertible. Más adelante vamos a dar unas condiciones para las cuales se garantiza la invertibilidad de esta matriz. Entonces, manos a la obra, veamos un ejemplo sencillo que ilustra cómo funciona mínimos cuadrados. Simplemente tenemos que transponer, multiplicar, invertir, y con eso obtenemos la solución. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de 4 medidas, la cual es 1,4 menos 2,5
3, menos 1 y 4, 1. Entonces, queremos la recta que da el mejor ajuste para estos datos, ¿sí? Entonces, para solucionar esto, primero necesitamos construir la matriz A y necesitamos construir la matriz Y. La matriz A ya sabemos que tiene una primera columna de puros unos, pero después vamos a colocar las coordenadas X de cada uno de los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos que la primera entrada es 1, menos 2, 3 y 4. Aquí está, 1, menos 2, 3 y 4. Ahora vamos a construir nuestro vector Y, ¿sí? El vector Y simplemente lo construimos con la coordenada Y de nuestros datos experimentales, la cual va a ser 4, 5, menos 1 y 1. Aquí tenemos 4, 5, menos 1 y 1. Bien, entonces el siguiente paso es muy sencillo. Efectuamos esta operación. Entonces, primero transponemos A y lo multiplicamos por A. Entonces, al hacer la A transpuesta por A, obtenemos la matriz 4, 6, 6, 30. Posteriormente procedemos a calcular la matriz inversa, ¿sí? La matriz inversa va a ser 1 entre 84 por 30 menos 6, 6, 4. Bien, una vez que tenemos la matriz inversa, vamos a multiplicar A transpuesta por Y, ¿sí? Que esto es muy sencillo. Todo lo que hacemos es transponer esta matriz y la vamos a multiplicar por Y. El número de columnas coincide con el número de renglones, entonces sí podemos hacer esta multiplicación, con lo cual vamos a obtener un vector vertical de 2 entradas y obviamente una columna, ya que es un vector. Entonces, este vector o matriz, si lo quieren ver así, de 1 por 2, lo vamos a multiplicar por esta matriz inversa, ¿sí? 1 entre 84 por 30 menos 6, 6 menos 4. Bien, entonces, haciendo estas operaciones y simplificando un poquito, vamos a obtener que esto aproximadamente es 3.57 para el valor de B y 0.88 para el valor de A, ¿sí? Entonces, si nosotros tabulamos los datos, trazamos esta línea roja que es Y igual a 3.57 más 0.88 por X, vamos a obtener esta aproximación lineal por medio del método de mínimos cuadrados. Y esta va a ser la línea que minimiza el cuadrado de los errores de la distancia con cada uno de los puntos. Mover un poco la línea va a aumentar el error que hay de cada punto a nuestra línea, lo cual es muy interesante y muy, muy, muy útil. Pero bueno, este método no se limita a una línea. Podemos encontrar una fórmula cuadrática, que es precisamente lo que quisiera calcular en el siguiente ejemplo. Determine los coeficientes del polinomio cuadrático donde tenemos a más bx más cx al cuadrado, ¿sí? En el ejemplo anterior nada más teníamos a más bx, que es una línea, un polinomio de primer orden. Aquí va a ser un polinomio de segundo orden. Que da el mejor ajuste a los datos del ejemplo anterior. Entonces tenemos los mismos datos de este ejemplo, pero ahora nos gustaría un polinomio cuadrático, lo cual, como nosotros sabemos, da la forma de una parábola, y esta curvatura puede ajustarse mejor a los datos si los datos tienen una forma, digamos que no se parece a una línea, ¿no? Tiene una forma más caprichosa. Bien, entonces lo que hacemos aquí es lo mismo, el procedimiento es básicamente el mismo, con la diferencia de que estamos buscando un polinomio cuadrático y vamos a necesitar una columna más. La siguiente columna va a ser elevar al cuadrado cada uno de los términos que tenemos en la segunda columna. 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Ahora esta es nuestra matriz A. Y de este punto en adelante vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos para el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero calculamos la transpuesta de esta matriz y la multiplicamos por A misma, con lo cual vamos a obtener una matriz cuadrada de 3 por 3, la cual es esta matriz. Posteriormente procedemos a calcular la matriz inversa, ¿sí? Entonces, al invertir la inversa del producto de A transpuesta con A, vamos a obtener la matriz que nosotros mostramos aquí. Hasta ahora, como ustedes ven, ha sido el mismo procedimiento. Y vamos a seguir igual. Vamos a transponer esta matriz A y la vamos a multiplicar por el vector Y para obtener un vector columna de 3 elementos, ¿sí? Y bueno, esto lo acomodo acá, haciendo todas estas operaciones.
nada más que con la diferencia de que aquí hay un pequeño error que necesitamos corregir, ya que es A transpuesta a y necesitamos sacar la matriz inversa, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver aquí. Entonces, una vez corregido este error, aquí tenemos esta inversa también, simplemente nosotros calculamos A transpuesta por y lo multiplicamos por la inversa que nosotros tenemos aquí. Con lo cual obtenemos aproximadamente las cantidades 3.75 menos 0.81 y menos 0.04. Aquí hay una característica bien interesante. El hecho de de hacer un polinomio cuadrático, en realidad la parte cuadrática de este polinomio aporta muy poco, ya que está multiplicado por una escalar o una constante muy pequeña, ¿sí? Y las constantes que pertenecen a la parte lineal de este polinomio, 3.75 para la constante y 0.81 para el coeficiente, menos 0.81 para el coeficiente de b, son más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos que el polinomio que nosotros tenemos aquí es en azul, da una mejor aproximación de estos datos. ¿De acuerdo? Entonces, la técnica de mínimos cuadrados no se limita únicamente a calcular una línea que minimice los errores que hay entre esta línea y cada uno de los errores, sino que también podemos calcular un polinomio cuadrático. Ahora, como les había comentado antes, este método solo va a funcionar cuando A transpuesta por A es invertible. Entonces, ¿qué características deben de tener nuestros datos iniciales para que esta matriz sea invertible y valga la pena hacer la técnica de mínimos cuadrados? Esto lo responde este teorema, sean x1, y1, x2, y2, xn, yn, n puntos o n datos en R cuadrado, en el plano. Y suponga que no todas las xy son iguales, ¿sí? Algunos xy tienen que ser distintos. Entonces, bajo esta condición vamos a tener la garantía de que A transpuesta por A es una matriz invertible cuando A es de esta manera, es decir, la manera que nosotros mostramos inicialmente. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.